Para estudiar la Biblia, sigue estos pasos. Primero ora, luego lee y observa el texto. No leemos la Biblia para saber sobre Dios. La leemos para conocer a Dios. No es lo mismo estudiar un mapa que iniciar el viaje. En esta oportunidad nosotros vamos a estudiar la Biblia. Cómo leerla, cómo escudriñarla, cómo saber el propósito por el cual Dios a través de la historia ha permitido que nosotros tengamos este libro. Quédate con nosotros y continuaremos para explicarlo. Paso a paso a tu lado voy, siento tu amor, mi Rey y mi Dios, creciendo en tu gracia, aumentando mi fe, tu luz me guía, por siempre te alabaré. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. Isaías 55:11. Mi querido hermano, tenemos este libro maravilloso. Ya nosotros aprendimos y estudiamos y a través de la historia hemos visto que por este libro miles han muerto. Por este libro muchos han quedado en las cárceles. Por este libro muchos también han despertado odio hacia ese libro. Ahora nosotros vamos a ver cuál es el propósito, por qué este libro ha sobrevivido en la historia. Y lo han querido desaparecer, pero todavía lo tenemos en nuestras manos. Y hoy se ha hecho mucho más fácil para la humanidad poder tener no solo una versión, sino muchas versiones. Exacto. Vamos a ver, ¿cuál es el objetivo central? Porque muchas personas en las universidades aún estudian la Biblia para darlo como una literatura, como otra clase más en las universidades. Pero el objetivo central, la parte esencial, lo importante por el cual Dios nos ha permitido tenerlo. Exacto, esa es una pregunta muy interesante, mi hermano. En el estudio pasado, en el estudio anterior, estudiamos el propósito de la palabra de Dios, ¿verdad? El papel de la palabra de Dios. Y vimos que el papel de la palabra de Dios es llevarnos a Él, ¿verdad? Y como usted estaba diciendo, a pesar de que es un libro antiguo, a pesar de que es un libro de historia, se puede decir porque es un libro que hay muchas historias en él, tiene algo más allá de eso. Entonces, y podemos ver de que simplemente el libro no funciona. No. O sea, yo puedo ir a la universidad, como usted dice, y obtener conocimiento. Y hay muchas personas que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchos críticos de la Biblia que la estudian como para atacar, exacto, pero no para sacarle provecho principal. En el versículo de memoria del estudio pasado decía que es una espada de doble filo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que me puede ser de bendición o me puede ser de maldición. Si yo la estudio únicamente para obtener un conocimiento, a mí no me funciona de nada. Ni va a tener beneficio para nadie, porque queda únicamente en el conocimiento, ¿me entiende? Y a veces paso a dañar a otras personas porque yo tengo el conocimiento, porque a veces habemos personas de que con el conocimiento hacemos daño a los demás. Un ejemplo, yo recuerdo que antes me enfocaba mucho y le estudiaba porque tenía un amigo que él no guardaba el día que yo guardo, sino que guardaba otro día. Entonces yo estudiaba para cuando había la oportunidad yo iba a quererlo a él aplastar, ¿verdad? Exacto. Pero el objetivo no es ese. No, el objetivo no es ese. Entonces el objetivo es otro. Y este estudio nos está hablando de algo más allá. O sea, nos está hablando cómo estudiar la palabra de Dios. O sea, no basta conocerla, sino que nosotros tenemos que escudriñarla, ¿verdad? Y escudriñar la palabra de Dios es ir a ella, es estudiarla, es meditar en ella. Y este estudio nos va a estar hablando de eso. Y uno de los propósitos por el cual Dios quiere que nosotros estudiemos la palabra de Dios es que nosotros le conozcamos. Mi querido amigo, tú que nos estás viendo en estos momentos, te invitamos a que vayas a ella. Si eres de las personas que nunca has estudiado una Biblia, si eres de las personas que nunca te has acercado a la palabra de Dios, te invitamos. Abre una
en el teléfono digital, ábrela ahí y dile al Señor, Señor, háblame a través de ella. Por favor, te quiero conocer. Porque ese es el objetivo de la palabra, que nosotros le conozcamos a Él. Y lo demás viene después. Primero es Él, porque Jesús mismo es el centro de las Escrituras y ellas son las que dan testimonio de Él. Entonces, mi querido hermano Marvin, hoy vivimos en un mundo de corre-corre, en un mundo donde todo el mundo se apura porque si no, no va a cumplir la tarea del día. Las amas de casa con los quehaceres, con el cuidar de los niños, hay que ir a traer a los niños a la escuela, el obrero con querer cumplir su horario, con querer cumplir su trabajo, y entonces es un corre-corre, entonces llega la tarde, llega la noche y estamos cansados, entonces necesitamos tener un tiempo para eso. Exacto, esa es la pregunta que nos hacemos a veces, ¿no? Como usted dice, vivimos en un mundo que estamos corriendo, o sea, no hay tiempo. Vaya, yo, por ejemplo, mi trabajo es andar fuera todo el tiempo, y cuando vengo a la casa, yo no tengo tiempo para terminar las cosas que yo tengo que hacer en mi casa, y a veces el tiempo es limitado, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo yo tengo que dedicar a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo yo tengo que estudiar la palabra de Dios? ¿Será que, porque Dios nos pide tiempo y calidad, ¿qué es más importante? ¿El tiempo o la calidad? Yo pienso que ambas cosas, ¿no? Ambas cosas son importantes, porque si yo no dedico tiempo, pues no voy a tener calidad, o sea, no voy a poder yo desempeñarme. Pienso que las dos van de la mano y van en progreso, ¿ah? Conforme nosotros vamos avanzando en la calidad, también iríamos avanzando en el tiempo. Exacto. Y yo pienso que ahí está la gran lucha para todos nosotros, para tú que me estás escuchando, igual nosotros, es tiempo. Alguien dijo de que si nosotros no apartamos tiempo para estar con el Señor, no estamos apartando tiempo para vivir, no estamos apartando tiempo para la vida, no estamos apartando tiempo para estar con el Señor por la eternidad. Porque todos tenemos prioridades. Y si usted aparta 8 horas para trabajar, es que es prioridad. Si apartamos unos minutos para comer, es porque es prioridad. Si apartamos unos minutos o segundos para tomar agua, porque si no tomamos agua, nos vamos a morir, es porque es prioridad. Ahora, ¿por qué se nos hace difícil en este punto? Esa es la pregunta, ¿no? que nos hacemos. O sea, no hay excusa, ¿no? Cuando yo quiero poner a Dios en primer lugar, usted va a encontrar el tiempo. Ahora, si para usted Dios no es el primer lugar en su vida, posiblemente use el tiempo cuando usted tenga tiempo, o cuando usted le quede chance por ahí, como dicen, de estudiar la palabra de Dios. Pero cuando yo pongo a Dios en primer lugar, yo voy a sacar ese tiempo de calidad, como dicen. Ya sea, para mí es en la mañana. Yo no sé, en otras personas, cuándo es que ellos dedican ese tiempo a estudiar la palabra de Dios, que dediquen un tiempo a solas con Él. Yo me he fijado, hermano Rafael, las personas hoy en el teléfono, oye, desperdician tanto el tiempo ahí. A veces 1 hora, hora y media, ahí en el teléfono, viendo cosas. Y eso nos amarra, nos esclaviza, porque después de que termina un video, si es que están viendo un video, hay otro que está también interesante, y te dice, dale clic, y le hacen, y así se van. Y es que el algoritmo de esas cosas es tan astuto que cuando usted ve algo que a usted le gusta, luego le tiran más cosas relacionadas con eso. Entonces, imagínese usted si yo dedico ese tiempo a estudiar la palabra de Dios. Wow. Posiblemente algo cambiaría en mí, ¿no? Claro. Yo pienso que en nuestra experiencia como hijos de Dios, a medida que nos estamos relacionando más con Dios, y a ti, mi querido amigo que nos estás viendo, yo sé que tú también has experimentado eso, a medida que nos relacionamos más con nuestro Dios, algo va cambiando dentro de nosotros. Algo va cambiando. Si te acercas al Señor en una situación de crisis, sabes que algo va a pasar. Exacto. Y entonces no nos acercamos a Dios, simplemente nos acercamos a Dios
y después nada pasó. No, no. Dios desea anheladamente que nos acerquemos a Él, porque Él quiere transmitirnos de la vida de Él. Exacto. Y eso lo tenemos en su palabra, porque su palabra es vida. Ahora, vamos a su palabra para acercarnos a Él, para conocerlo a Él, y cuando lo conocemos a Él, al mismo tiempo nos estamos viendo quiénes somos nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Cuán frágil soy y cuán fuerte y grande es Él? Entonces vemos que necesitamos un tiempo y el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados para que tú tengas el tiempo, no, si tú escogiste media hora para estudiar la palabra, posiblemente esa media hora Él te la va a atacar. Exacto. Para desconectarte de esa relación que nosotros tenemos con Él. Pero yo creo que nosotros debemos de clamar por ayuda al Señor. Decirle, Señor, por favor, ayúdame a que tú, en el tiempo que yo dedico para ti, tú me fortalezcas, tú me des fuerza, tú me ayudes a que ese tiempo yo lo vea como una prioridad. Y si es posible que tenga que ese día irme en ayuna por dedicarme esa media hora a comer de tu palabra, dame fuerza, porque más tarde yo podré comer otra cosa, pero yo no deseo salir de mi casa sin haber pasado tiempo. Exacto, y es algo hasta en la vida, hasta la vida de nosotros los seres humanos, ¿no? Cuando nosotros conocemos a una persona, por ejemplo, cuando yo conocí a mi esposa, yo tenía que dedicar tiempo a conocerla, ¿me entiendes? Sí, es posible. Entonces, no comí ese momento, yo voy a comer después, ¿verdad? Exacto, entonces, ¿cómo yo puedo conocer a una persona? Es dedicándole tiempo a conocerla, a estar con ella, a convivir con ella, a conocer cuáles son sus sentimientos, todo eso. Entonces, o sea, requiere de tiempo. Si yo no dedico a tiempo a conocer a alguien, pues me voy a equivocar. O sea, a lo mejor no elija bien, a lo mejor no esté correcto en lo que yo estoy haciendo. Entonces, hasta en eso, ahora imagínense con Dios. ¿Cómo yo pretendo conocer a Dios? Es únicamente a través del estudio de la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos este plan de estudio, nosotros más que todo, la iglesia de nosotros tiene este plan de estudio, ¿no? Claro. Que nos ayuda a nosotros a poder estudiar la palabra de Dios, a poder estudiarla diferente. Aquí aprendemos temas que a lo mejor cuando yo estudio la Biblia no los hubiese entendido. Claro. Pero a través de estos estudios yo estudio de una manera diferente y así yo voy conociendo más de Dios. Entonces es importante eso, ¿no? O sea, dedicar el tiempo, porque sin el tiempo yo no voy a poder conocer a nadie, pero ni siquiera a una persona, mucho menos a Dios. Y ahí con el tiempo, como usted dice, vamos conociéndonos y la confianza crece. Exacto. La fe crece, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Exacto, y mire lo que dice en Hechos 17:11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Oigan, aquí hay un tema muy importante. Ellos no bastaba con escuchar la palabra de Dios, sino que ellos la escudriñaban. ¿Para qué? Para no ser engañados. Claro. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Dice que esta región de Berea, cuando Pablo llegó ahí, ellos no bastó con que Pablo les hablara de Dios, sino que ellos, quizás cuando Pablo se iba, ellos quedaban estudiando la palabra de Dios para ver si lo que Pablo les decía era cierto. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no nos conformemos con el simple hecho de escuchar o oír. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Es que Dios desea una relación personal con nosotros. Dios desea que nosotros tengamos una intimidad. Exacto. No solamente que yo escuche al predicador, sino que escuche al predicador de predicadores, o sea, Jesús en su palabra, ¿no? Y eso es lo más importante, porque alguien decía, nadie come por la boca de otro. Exacto. Todos necesitamos comer por nuestra propia boca. Y cuando yo escucho a un predicador, estoy escuchando su experiencia del que ha tenido, pero yo necesito tener mi propia experiencia, y eso únicamente la tendré cuando yo pase tiempo
a solas con mi Dios. Exacto, es así. Más adelante el estudio nos sigue hablando, ¿no? De otro tópico muy importante, que es a veces pensamos de que yo tengo que estar en cierto lugar para encontrarme con Dios, o yo tengo que estar en cierto lugar para orar, o tengo que, o sea, es bueno, ¿no?, tener a veces un espacio donde usted pueda ir y sentir y estar ahí ante la presencia de Dios. Es bueno, Claro. ¿no? Pero eso va más allá, ¿me entiende? Usted pues se puede encontrar con Dios en cualquier lugar. Nos está hablando de eso. No sé si usted quiere abundar más de... Ahí podríamos decir que Marcos 1:35 nos dice que Jesús, siendo aún muy oscuro, se levantaba y iba a un lugar desierto a orar. Ujú. Y poniéndome a investigar un poco qué significaba ese lugar desierto, significaba un lugar donde él podía estar a solas, Exacto. donde él podía estar sin el ruido, donde él podía estar sin la distracción, donde él podía estar no en la comodidad de una alfombra donde él se pueda arrodillar, sino en un lugar donde hay piedras. Pero Jesús, lo que le importaba a él era su tiempo con su Padre. Exacto. Iba más allá de un lugar de comodidad. Era un lugar donde él podía escuchar de su propio Padre la agenda que él tenía para él en ese día. Era un lugar donde él iba a poder, podríamos decir, hallar fuerzas para seguir en la misión que él tenía. Y nosotros necesitamos tener un tiempo y un lugar, si es necesario. Si usted puede, hágalo, pero si usted no puede, no se sujete a un lugar, porque el día que no esté cerca de ese lugar, entonces no lo va a hacer, sino que simplemente hagamos nuestra parte de ocupar un tiempo para comunicarnos con nuestro Dios, y si tiene lugar, como dije anteriormente, hágalo en su lugar, pero si no tiene lugar, no deja de hacerlo. Exacto, porque no sí, tiene sí, lugar. no, eso, el ejemplo es de Jesús. Ujú. El ejemplo de Jesús, y lo que usted estaba mencionando está en Marcos 1:35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desértico y allí oraba. Imagínese usted, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús quizás él hubiese podido tener un lugar específico a donde él orar, Unas almohaditas, con unas allá abajo, almohaditas ahí, qué sé yo, pues es Jesús, ¿no? Pero más sin embargo dice que él, cuando quería tener un encuentro con Dios, dice que él se iba a un lugar desértico. Amén. A un lugar desértico. Vemos la importancia que es el conectarse con nuestro Dios. Porque ese es el objetivo de la palabra, es conocer a Dios. Porque conociendo a Dios nosotros es que obtenemos vida para seguir viviendo. Conociendo a Dios es que nosotros tenemos fuerzas para seguir adelante. Y el objetivo de Dios es eso, darnos una Biblia y saber cómo leerla. Cuáles son los métodos, cuál es la mejor manera. Y estamos viendo que hay que tener el tiempo como prioridad para él y tener un lugar. Ujú. Ahora, cuando yo tengo un tiempo para estar con mi Dios, cuando yo leo la palabra y la escudriño y veo que ahí hay fuerzas para seguir, y en el trabajo encuentro un compañero que lo veo que está emocionalmente luchando porque tiene problemas en su casa, ¿qué va a pasar conmigo? Donde yo hallé la fuerza, ¿será que me quedo con ella en esa fuente de fortaleza o se la imparto a mi compañero de trabajo? Ese es algo muy interesante, ¿no? Porque si uno dice que uno da de lo que tiene, usted no va a dar de lo que no tiene. Entonces, si yo me nutro espiritualmente, no es para mí solo, o sea, nadie vive para sí mismo, ¿entiende? Y ese es el otro punto de este estudio, que nosotros debemos de entender, ¿no? De que no basta yo tener el conocimiento de la palabra de Dios, sino que también, como usted dice, en esos momentos difíciles de una persona que está pasando por ese momento difícil, nosotros somos llamados a compartir también con ellos. Así como Dios a nosotros un día nos sacó de ese problema, así como Dios me sacó a mí de ese problema, así como Dios intervino a mí en esa dificultad, en ese problema familiar, así también puede hacer la obra en ese amigo. Si yo comparto con él, si yo lo llevo a Jesús, si yo le digo que Jesús es su única esperanza, Dios puede hacer la obra también en él. Amén. ¿Verdad? Leíamos el versículo de Salmo 119, 105,
que dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, tener la lámpara solo por tenerla no funciona. No. Tiene que tener luz, tiene que tener vida. Y para eso también necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Exacto. El Espíritu Santo viene y me va a alumbrar mi mente para poder yo captar lo que Dios quiere decirme a mí. Si nosotros recordamos lo que hemos estudiado la historia de las 10 vírgenes, todas tenían lámpara. Pero a 5 de ellas le faltó el aceite, que en la Biblia creemos que es simbolizado por el Espíritu Santo. O sea, si yo me pongo a leer la Biblia solo por quererla yo entender, sin acudir a la ayuda divina que se nos ha dado para que Él nos guíe a toda verdad, se me va a hacer difícil a mí entenderla. Exacto, y el estudio nos está hablando también de ese otro punto importante, que hay técnicas para poder nosotros escudriñar la palabra de Dios. Y el estudio dice que hay 3 técnicas importantes, y esas son técnicas que no debemos fallar, o sea, no debemos de estudiar la Biblia sin antes hacerlo, ¿no? Y la más importante dice que nosotros debemos de orar. Antes de escudriñar la palabra de Dios, dice que nosotros tenemos que orar. Pedirle a Dios la sabiduría. Señor, ilumina mi mente en este momento que voy a abrir tu palabra. Dame el entendimiento para que cuando yo estudie tu palabra yo pueda entender lo que tú me estás queriendo decir a través de ella. Voy a apoyar lo que usted está diciendo con un pasaje. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, que dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Exacto. O sea, con mi propia mente carnal no voy a podré leerla, podré ver por aquí, ver por allá, pero como un periódico. Exacto. No va a alcanzar el objetivo por el cual Dios me la dio a mí y se la dio a usted, mi querido amigo. Dios nos dio la palabra para que nos encontremos con Él, pero para eso nos dio la ayuda de su Santo Espíritu, que es el que nos va a revelar y abrir el entendimiento. Exacto, entonces debemos de hacer eso. O sea, yo no puedo ir a la palabra de Dios a la carrera y leer 1 o 2 versículos y ya basta con eso. No. El primer paso dice que nosotros tenemos que orar antes de estudiar la palabra de Dios. Y también es importante, dice, leer y escribir. A yo me gusta eso. Yo cuando estoy leyendo la palabra de Dios, a veces si yo encuentro algo importante, yo vengo y lo escribo. Lo escribo. Porque a mí a veces se me olvidan las cosas. O sea, recordar versículos de memoria a mí de la Biblia me cuesta. Entonces yo lo que hago es que yo escribo. Y ese es el consejo que nos da. Que nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, si hay algo que te interesa y te gusta, escríbelo. Claro. Pero cuando usted escribe, su memoria como que lo procesa mejor. Y lo retiene más. Y lo retiene más. Entonces ese es el consejo. Dios quiere que nosotros sigamos estos pasos. Si tú vas a estudiar la palabra de Dios, ten papel y lápiz, lleva un papelito, una libretita. Y si hay algo que te gusta, escríbelo. Y eso te va a ayudar a memorizar y a recordar lo que tú estás estudiando. Y los que son más tecnológicos, en su teléfono tiene notitas, ahí anótelo. Y ahí usted va fácilmente a ver dónde está toda la información que usted ha anotado. Pero estamos viendo que no podemos nosotros poder entender lo revelado sino a través del Espíritu Santo. Exactamente. Ahora, usted mencionó algo importante. En el tiempo, no solamente necesitamos tiempo, necesitamos estar tranquilos. Es media hora, pero media hora con mi mente sin ningún prejuicio, sin mi mente sin ninguna preocupación, con una mente que quiera conectarse con Dios. No una mente que está viendo el teléfono, porque me faltan 5 minutos para allá levantarme e irme al trabajo. No, es una mente que está en paz. Una mente en que le dice al Señor, me quiero conectar contigo. Quiero, Señor, encontrarte en este versículo que voy a leer ahora. Por favor, auxíliame. Por favor, háblame. No quiero irme sin saber qué es lo que me quieres decir. Y el Señor va a hacer su trabajo. Porque Él dice que el que quiera hacer su voluntad conocerá. Él dice
que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Y tú, mi querido amigo, la invitación es para ti también. Necesitamos encontrarnos con nuestro Dios y para eso necesitamos tiempo y para eso necesitamos la ayuda de su Espíritu y que nos ayude a Él a estar tranquilo, ir con esa mente, con esa sed de poder encontrarnos y de tomar de esa agua de vida. Exactamente, eso es así. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los beneficios del estudiar la palabra de Dios? ¿Cuáles son esos beneficios? Uno de los beneficios que nosotros obtenemos es que nos preparamos para la vida eterna. Segundo, nos preparamos para compartir con otros la palabra de Dios, ¿verdad? Si yo no me preparo, ¿cuál va a ser la diferencia allá afuera? En que yo puedo ayudar a los demás. Si yo no me preparo, ¿cómo yo voy a compartir? Y ese es el propósito. No va a dar nada porque no tiene. No, o sea, cada quien da de lo que tiene. Si no tiene nada, usted no va a dar nada. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Que nosotros, y mire lo que dice en Isaías. En Isaías 54 dice, el Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. O sea, a Isaías dice que Dios lo instruyó para que consolara a los cansados y darles palabras de aliento. Y todas las mañanas me hace estar atento para que escuche con diligencia. Ese era el propósito. Resumiendo lo que hemos hablado ahora, ¿cómo lo resumiríamos? ¿Cuál es el objetivo de la lección titulada ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Para qué estudiarla? Porque este libro que ha venido a través de la historia hasta nuestras manos se nos fue dado. ¿Cuál es la razón por la que Dios nos permite tener en ella conexión con Él? Mire lo que dice en Juan 17:13. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es el propósito del conocimiento de la palabra de Dios? Es este, hermano, la vida eterna. Dios quiere que nosotros tengamos vida eterna. Dios quiere que nosotros seamos felices. Por lo tanto, si tú estás pasando por algún problema, ven a la palabra de Dios. Ahí tú vas a obtener el conocimiento que tú necesitas. Ahí vas a encontrar consuelo. Y oiga lo que dice Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y comeré con él y él conmigo. Dios está llamándonos siempre. Dios nos está llamando y dice que Él quiere entrar. Pero Dios es algo que Él tiene, que Dios respeta, ¿verdad? Y si yo no le abro la puerta, Él no va a entrar. Él no va a entrar por la fuerza. Me gusta porque tenemos a un Dios que está tocando. Exacto. Ahora, me gusta imaginar que Dios desea tener un tiempo con nosotros. Apocalipsis 3:20 muestra a un Jesús tocando a la puerta. Ahora yo pregunto y te pregunto a ti que estás detrás de cámara, ¿quién creó el tiempo? Fue Dios el creador del tiempo. La palabra de Dios nos dice que 6 días hizo los cielos y la tierra. O sea, Dios es el creador del tiempo. Ahora yo me imagino que el Señor del tiempo quiere pasar tiempo con sus criaturas, contigo y conmigo. ¿Te cabe eso en la cabeza? Que el dueño del tiempo te esté clamando a ti para pasar tiempo contigo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Dios desea que estés con Él porque desea lo mejor para ti. Y como dijo el hermano Marvin, y esta es la vida eterna. Vida eterna es conocerlo a Él. Eso es vida eterna. Lo demás de que tú no te vas a morir y vas a vivir por la eternidad, eso es un resultado. Pero necesitamos conocerlo a Él. Y al conocerlo a Él, la vida eterna viene con Él, con ese paquete de relación. Gracias, mi querido amigo, por haber estado con nosotros. Te invitamos para el siguiente capítulo, para la siguiente programación. Y comparte con otros. Y también te suplicamos que puedas tú tener tiempo
para leer y pasar tiempo con nuestro Dios. Que Dios te bendiga y gracias. Continuaremos en otro capítulo de Conversemos con Dios. No olvides, en Conversemos con Dios, estudios que transforman tus días. No te lo guardes. Compártelo y síguenos. En Jesús.